Muy buenos días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta cuarta sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, miércoles 28 de febrero del año 2024, a las 10 horas. Secretaria, si nos apoya con el orden del día, por favor. Sí, claro. En atención a la convocatoria, como primer punto, tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong; la magistrada segunda, doctora en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo; el magistrado tercero y presidente de sala, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre; la magistrada coacta, doctora Graciela Alejandra Torres Garma; y el magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Abreu Sacramento. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, como inciso A, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de toca listados en esta sesión, que son en total 21 tocas para ser expuestos y votados. Y en atención a la orden de la lista aprobada, se comenzará con el proyecto del toca 401-2023 de la ponencia de la magistrada primera relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 8 de mayo de 2023, dictado en los actos del expediente 1032-2013, Juicio de Sucesiones Unidas del Juzgado Primero del Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días. Este asunto es un asunto tradicional, de familiar tradicional, en donde el apelante solicitó que sea removido el albacea de la sucesión por dos motivos. Primero, porque no había presentado el inventario y avalúo, ni había rendido las cuentas de su administración. Y el segundo motivo, por haber cometido el delito de fraude en contra de la sucesión y se había dictado un auto de vinculación a proceso en su contra, no teniendo un modo honesto de vivir. En la resolución impugnada, la autoridad de primera instancia determinó que no había pasado el plazo que el albacea tiene para presentar el inventario y avalúo y rendir su cuenta de administración. En sus agravios afirma que la autoridad responsable fue omisa de responder a todas y cada una de las razones que expuso en su solicitud por las que se debía de remover al albacea. Por otro lado, afirmó que el albacea tiene un conflicto de intereses con la sucesión. En este proyecto que se pone a su consideración, proponemos que en cuanto al conflicto de intereses es inoperante su argumento, por cuanto introduce nuevas cuestiones que no fueron materia de la resolución de primera instancia. En cuanto a que el albacea no tiene un modo honesto de vivir, son parcialmente fundados en el sentido de que la autoridad de primera instancia no atendió todas las razones de su solicitud. Sin embargo, el término modo honesto de vivir es demasiado ambiguo, por lo que es susceptible a incorporar elementos que pueden resultar discriminatorios, por lo que no se debe remover al albacea bajo ese concepto. Asimismo, se hizo la aclaración del apelante de que el auto de vinculación a proceso no es suficiente para la remoción del albacea. Por ese motivo, se propone modificar la parte considerativa. Secretaria. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 401-2023. Seguimos con el TOCA 540-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 13 de junio de 2023, deducido del expediente 428-2022, relativo al juicio ordinario familiar del Juzgado Tercero de la Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Buen día a todas y todos. Este asunto es
un auto de la juez tercero de oralidad en el cual había previamente admitido la demanda de un procedimiento de guarda y custodia y en el auto impugnado, con fundamento en el artículo 78, fracción tercera del Código de Procedimientos Familiares del Estado, determina regularizar el procedimiento y desechar el juicio en atención al principio de seguridad jurídica y el interés superior de las menores de edad. Esta decisión la sustentó por cuanto hay un diverso juicio en un procedimiento especial de divorcios incausales en otro juzgado, en el cual está pendiente una suspensión por parte de la autoridad federal que ordena que se queden las cosas en el estado en el que se encuentran en cuanto a quién debe tener la guardia y custodia de las menores de edad involucradas. El apelante, pues, es el promovente del juicio que nos ocupa, del de guarda y custodia, y hace diversas alegaciones en relación a que la juez se excedió al aplicar el artículo antes invocado y además del artículo 11 que también fue invocado como fundamento en el auto impugnado. En resumen, señala que la juez se excedió de sus facultades, que revocó una determinación hecha por ella previamente, lo cual no debe ser y violenta en el principio de cosa juzgada, y aduce diversos artículos que fueron violentados en su opinión. A mi juicio, y es el proyecto que pongo a su consideración, son parcialmente fundados los agravios, pero insuficientes para revocar, por cuanto, si bien es cierto, le asiste la razón al impetrante cuando señala que la juez revocó una determinación suya, lo cual no debe ser así, a menos que haya un recurso de revocación interpuesto, que no es el caso. Pues sí, el artículo que ella utilizó para esa determinación habla de omisiones y en este caso no se trata de una omisión, sino ya había admitido el juicio. Ahora bien, no se puede perder de vista lo que señala la juez en cuanto a el interés superior de las menores de edad y todo lo que está pendiente en el juicio diverso del procedimiento especial de divorcios incausales, específicamente por la suspensión, la cual revisamos en el sistema CICE del Poder Judicial Federal y sigue pendiente. Hace poquito, en enero, hubo un auto en el cual le informan a la parte a la tercera interesada en ese juicio que sigue en firme la suspensión por cuanto no se ha resuelto el recurso de revisión. Entonces, en este sentido, yo estoy de acuerdo con la juez de que no se puede seguir tramitando el procedimiento de guardia y custodia, porque nada más vamos a complicar más la situación jurídica de las menores y estaríamos actuando en contra de su interés superior, ¿no? Entonces, para mí no estuvo bien la regularización porque no se trataba de una omisión, pero con base en los numerales 3, 11, 16, 17, fracción cuarta y 19, estaba facultada para decretar el sobreseimiento de este asunto y en ese sentido actuar en beneficio del interés de las menores, por cuanto existe actualmente un impedimento para conocer el fondo del asunto y considero que no se debe continuar con el trámite del procedimiento planteado ante la juez tercero de oralidad familiar. Por lo tanto, mi propuesta es modificar el auto impugnado de que es un poco las mismas ideas de la juez, pero en lugar de regularizar, lo que vamos a hacer es, si ustedes están de acuerdo, sobreseer el juicio. Secretaria. Procedo a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto, Estoy de acuerdo con el proyecto.
Gracias. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 540-2023 se aprueba, modifica por unanimidad. Continuamos con el TOCA 653-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 4 de agosto de 2023, deducido del expediente 240-2023, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de juzgado quinto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, la sentencia es la de fecha 4 de agosto del 2023, en la que la juez de reconocimiento, después de analizar si la menor de edad necesitaba recibir alimentos y si su progenitor tiene los medios para solventarlos, determina condenar al padre a pagar el 25% de los sueldos, emolumentos y más prestaciones que reciba de su patrón como una pensión provisional. En los agravios, la recurrente, en su escrito de agravios, manifiesta que el porcentaje que la juez determinó en su sentencia es insuficiente y la deja en estado de indefensión. Además, reclama que no tomó en cuenta que los otros hijos del deudor alimentario ya son mayores de edad y hasta familia propia tienen. El señor no ha pasado ningún tipo de apoyo para el crecimiento de su hija, sin tomar en cuenta que la recurrente alega no poder trabajar por su condición de salud, ya que padece artritis reumatoide, lo cual probó con un documento emitido por un instituto público, dejándola con serios problemas para poder desplazarse y dolor, impidiendo operar maquinaria pesada. Y para finalizar con sus argumentos, pide sea materia de estudio la determinación del juzgado quinto al momento de dictar sentencia y determinar el 25% del sueldo del demandado, ya que su hija aún se encuentra estudiando la preparatoria y tiene planes de continuar con su formación académica. La madre se lamenta no poder apoyarla por sus limitaciones físicas y lo fundamenta con 2 tesis. En el proyecto de un servidor, considero que son por una parte infundados y por otra improcedentes los agravios. Son infundados los agravios esgrimidos por la recurrente, ya que la juez del conocimiento, al dictar sentencia, tomó en cuenta la necesidad de la menor de edad de recibir alimentos por parte de su padre y determinó que el obligado alimentario puede proveerlos. Sin embargo, de los oficios girados a las dependencias correspondientes, se determinó que el deudor no posee ninguna propiedad ni vehículo a su nombre y que lo único que tiene para solventar la necesidad de su hija menor de edad es su sueldo, el cual asciende a una cantidad aproximada de 8,000 pesos, por lo que un servidor estima que el 25% de los sueldos es una cantidad razonable para que la menor cubra sus necesidades y el deudor pueda solventarlas. Por otra parte, son improcedentes, ya que la apelación no es el momento procesual oportuno para pedir un aumento o disminución de pensión alimenticia. No obstante, se dejan a salvo los derechos de la recurrente para promover el procedimiento adecuado para este fin. Por lo anterior, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. A magistrada favor. cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Gracias. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 653-2023 se aprueba con firma por unanimidad. A continuación, se procede con el TOCA 774-2023 de la ponencia de la magistrada cuarta, pero en este asunto ha considerado retirarlo para un mejor estudio. Por tanto, continuamos con el TOCA 759-2023 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 1 de septiembre de 2023, dictado en los autos del expediente 1030-2019, juicio ordinario civil y juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. Esta sentencia interlocutora de la que hacía relación la secretaria resolvió como improcedente el incidente de nulidad de notificaciones y actuaciones promovido por el hoy apelante al considerar que la diligencia de emplazamiento realizada por la fedataria judicial se encontraba ajustada a derecho. En sus agravios, el apelante manifiesta que se dejó de observar el hecho de que la actuaria se extralimitó en su actuar
porque el inmueble donde se apersonó cuenta con un letrero alusivo a un grupo inmobiliario que no corresponde a su representada. Asimismo, que la actuaria omitió hacer constar en el acta la descripción objetiva de las características físicas que haya apreciado en el lugar en el que se constituyó al practicar la diligencia, que no se tomó en consideración ni analizó que la actuaria no llevó a cabo la notificación con el representante legal de la persona moral, y finalmente que no se hizo un verdadero análisis de el motivo que expresó la persona con la que se entendió la diligencia en el domicilio. El, el proyecto propone confirmar la resolución de primera instancia que declaró improcedente este incidente de nulidad de notificaciones y actuaciones, y declarar inoperantes los primeros agravios por cuanto sustancialmente constituyen una réplica a lo que el apelante manifestó en el incidente de nulidad de notificaciones. Y respecto al último de los agravios expresados, este se califica de inoperante por novedoso, ya que debió de haberlo manifestado ante la juez de origen al interponer su incidente para que ella pudiera analizar, y no es este el momento procesal oportuno para hacerlo. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor con el proyecto. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 759-2023. Continuamos con el TOCA 495-2023 de la ponencia de la magistrada primera relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 17 de mayo de 2023, dictado en los autos del expediente 490-2019, juicio ordinario civil del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En los antecedentes de este asunto, la parte promovente solicitó les sea entregado el oficio y exhorto relativo al emplazamiento a uno de los demandados que vive en la Ciudad de México, documentos que le fueron dados el 30 de septiembre del año 2022. Pasado el tiempo, otro de los demandados compareció solicitando se decrete la caducidad del juicio, por cuanto la parte actora dejó de actuar en él por 6 meses consecutivos. En la resolución impugnada, la autoridad de primera instancia determinó que no era de accederse a lo solicitado por el demandado respecto de que se decrete la caducidad del juicio, por cuanto aún no se ha recibido información respecto del exhorto, aunado a que se han dictado autos de fecha 6 de enero del año 2023 y 11 de enero del año 2023. En ese sentido, la jueza de primera instancia determinó que se ha seguido con la secuela procesal y no ha transcurrido el término de 6 meses que contempla el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En contra de la resolución anterior, el recurrente argumentó que sí habían transcurrido el término de 6 meses para que se decrete la caducidad de la instancia, por cuanto la parte actora no presentó el acuse de recibo ni solicitó información relativa al exhorto. Asimismo, afirmó que los autos de fecha 6 y 11 de enero del año 2023 no impulsan el procedimiento, por lo que no interrumpen el plazo para que se decrete la caducidad. En este proyecto se considera que le asiste la razón a la parte apelante, por cuanto es verdad que al solicitar que se le entregue el oficio y exhorto a fin de diligenciarlo personalmente, asumió una carga procesal sin que exista evidencia de que haya cumplido con tal deber. Además, tal como lo menciona el recurrente, los autos de fecha 6 y 11 de enero del año 2023 no interrumpen el plazo para dictar la caducidad de la instancia. En este sentido, se propone modificar a fin de ordenar que la secretaria del juzgado remita un informe. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto, A favor.
Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto de TOCA 495-2023. Seguimos con el TOCA 553-2023 de la ponencia de la magistrada segunda relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 17 de junio 2023, dictado en los autos del expediente 143-2020, procedimiento especial de divorcio sin causales del juzgado tercero de unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En la resolución impugnada se resolvieron los siguientes puntos. Alimentos a favor del único hijo de las partes por 2,000 pesos moneda nacional de forma mensual, bajo el argumento consistente en que el acreedor a la fecha en que se dictó el fallo era un menor de edad que contaba con la presunción legal de necesitarlos, estableciéndose que su padre tenía la capacidad para cubrirlos. Se concedió una pensión compensatoria a favor de la señora por 1,000 pesos moneda nacional, argumentándose que ella se dedicó preponderantemente al trabajo en el hogar durante su matrimonio. Se determinó que en atención al desinterés del demandado para llevar una convivencia provisional con su hijo no procedía a dictar un régimen definitivo entre ellos, por lo que se dejaron a salvo los derechos del padre para que fuera él quien promoviera lo conducente. Se dispuso que la indemnización que la actora reclamó a cargo del demandado por violencia física y psicológica resultó improcedente, por cuanto no existían pruebas que así lo justificaran. Se negó también el otorgamiento de medidas de protección definitivas a favor de la actora y en relación con su excónyuge, por cuanto no se demostraron causas actuales y suficientes por las que se ameritaran. En lo medular es la parte actora, es la señora quien presenta quien interpone el recurso de apelación, y en sus agravios se queja que desde la audiencia preliminar del juicio se debió de haber aprobado automáticamente su propuesta de convenio por cuanto el demandado no contestó oportunamente a la solicitud de divorcio, que el derecho de convivencia de su hijo se resolvió indebidamente por cuanto quedó al arbitrio del demandado, que la pensión alimenticia que se decretó a favor de su hijo no es proporcional, pues él es un estudiante sin casa propia y sin seguridad social, agregando en la capacidad del obligado se pasó por alto que es taxista y que tiene otros ingresos, que en la pensión compensatoria se debió ponderar que ella está en edad avanzada, que nadie la quiere emplear, así como que es ama de casa y que continúa con los cuidados de su hijo. Alega que en la indemnización que reclamó a cargo de su esposo por violencia física y psicológica se analizó indebidamente la prueba pericial psicológica que se le practicó, por cuanto únicamente se atendió a los aspectos de la prueba que le causaban perjuicios y que su prueba testimonial sí es eficaz para esos fines. Así como también que se pasó por alto que igual reclamó violencia económica por parte de su excónyuge. En el proyecto que pusimos a su consideración, se presenta que los agravios que se dirigen a controvertir que la juez de primera instancia soslayó el debido proceso del juicio se proponen como infundados, no obstante que el demandado para contestar fuera de tiempo se le tuvo contestado en sentido afirmativo. Sin embargo, ello no implica aprobar automáticamente su propuesta de convenio, pues el numeral 512 del mismo código dispone que en la audiencia preliminar del juicio la autoridad debe percatarse si existe o no controversia entre las partes y, de ser así, necesariamente debe ordenar la apertura del incidente de los puntos controvertidos. Extremo que aconteció en el caso particular, pues la juzgadora sustentó que era necesario resolver el contexto de violencia que la actora le atribuyó al demandado, a fin de tomar las medidas oportunas en beneficio de quienes resultaren las probables víctimas. En cuanto a los agravios para controvertir el derecho de convivencia del único hijo de las partes, se califican como inoperantes por inatendibles, pues dicho descendiente durante la tramitación del presente recurso de apelación adquirió la mayoría de edad y por ende actualmente ya puede decidir si desea o no convivir con su padre con apoyo en el artículo 307 del Código de Familia, por lo que resolver en este momento respecto de su derecho de convivencia resulta inconducente. Respecto a la pensión alimenticia a favor de aquel, se precisa que no obstante de que actualmente ya es mayor de edad, debe prevalecer que a la fecha en que se dictó la sentencia, aún era un menor de edad, y por ende procede a analizar dicha prerrogativa. Los agravios en este sentido, a mi juicio, son esencialmente fundados, pues advinculando la prueba testimonial que la actora ofreció con los efectos que se actualizaron en el demandado por contestar fuera de tiempo y además el resultado de la audiencia de escucha del entonces menor de edad. Se acredita fehacientemente que la actividad del demandado es la del chofer de una plataforma digital, obrando también que durante la tramitación del juicio, el propio obligado aceptó que contaba con una pensión bimestral por parte del gobierno federal. En consecuencia,
Si confrontamos la capacidad del obligado en estos términos con las necesidades de su hijo, se debe determinar que la nueva suma acorde al principio de proporcionalidad es la de 2,600 pesos, moneda nacional mensual. Los agravios inherentes a la pensión compensatoria son parcialmente fundados, pero insuficientes para revocar, en mi opinión, ya que si bien la juez de primera instancia no confrontó la edad de la peticionaria, ni su estado de salud, ni su dedicación futura, haciendo conforme al artículo 200, perdón. Sin embargo, haciendo lo propio en este fallo, se considera que la suma que se fijó en la sentencia es funcional para cumplir con la finalidad de una pensión compensatoria de acuerdo con las características que imperan en las partes con motivo de su divorcio. Para ello se pondera que la fuerza laboral de la actora no es del todo nula, como ella pretende afianzar, pues se trae a colación que durante su matrimonio ella ya se desempeñaba como trabajadora doméstica del hogar, por lo que recibía una determinada contribución. Además de que no se acreditó que tuviera problemas de salud y la mayoría de edad de su hijo es un factor que propiamente torna superado que aún tenga que velar por su crianza. Por otra parte, si bien la juez del conocimiento no atendió la violencia económica que la actora atribuyó al demandado, dicho agravio es insuficiente, pues analizando las documentales que acompañó a su extemporáneo escrito de contestación, que son los recibos originales de consignación de alimentos expedidos por la unidad de administración del fondo, se permiten desvirtuar lo alegado por ella relativo a que el demandado fue totalmente omiso en proporcionar alimentos. Asimismo, la improcidencia de la indemnización por violencia física y psicológica es conforme a derecho, toda vez que el acuo sí dejó sentados los aspectos intrínsecos de la pericial psicológica que se desahogó en la actora, deliberando acertadamente que los sentimientos que arrojó no se vinculaban con los actos realizados por el demandado, sino a aspectos familiares, como que ella se sentía criticada por su familia, siendo que dicha pericial sí puede constituir una prueba directa de la violencia familiar, como se abunda en la tesis judicial con registro digital 16-2020, pero no es eficaz en lo que al respecto declararon sus testigos, por cuanto se contrapone con el resultado de dicha pericial. Por último, a mi juicio, son infundados e inoperantes los agravios para controvertir que se debieron ordenar a su favor medidas de protección definitivas, esto por cuanto la apelante únicamente alude como simple manifestación que la presencia de su expareja por el rumbo de su domicilio le causa miedo por la violencia que sufrió. Empero se toma en cuenta que dicha violencia no se acreditó, además de que ella misma precisa que cuando su excónyuge la ve, él se retira. Por lo tanto, propongo modificar la resolución en examen únicamente para que la pensión alimenticia a favor del único descendiente de las partes antes indicada, debiéndose ajustar en estos términos el monto de la garantía de alimentos que se estableció por un depósito equivalente a 3 meses de pensión alimenticia y de pensión compensatoria. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 553-2023. Continuamos con el TOCA 714-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 12 de septiembre de 2023 dictada en el expediente 535-2022 relativo al juicio ordinario familiar de juzgado primero de la Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tiene uso de la voz. Muchas gracias. Este TOCA proviene de, como bien mencionaron, de un juicio ordinario oral familiar de liquidación de sociedad legal. En los agravios hay 5. El primero es en el que se queja de que el juzgador introdujo cuestiones ajenas respecto de los cuales la demandante no manifestó ni ofreció prueba alguna en su libelo inicial. Para un servidor se considera infundado, pues la litis se centró en la oposición del recurrente a la liquidación de la sociedad conyugal en los gananciales, por lo que a la promovente le correspondía la carga de la prueba. Como segundo, alude que el juzgador indebidamente permitió que el desahogo de las pruebas testimonial y declaración de parte ofrecidas por aquella versaran sobre la acusación de violencia familiar interpuesta en su contra. Estimo inoperante el segundo agravio, ya que es correcto el valor asignado a la prueba testimonial desahogada por la promovente, pues los conflictos entre cónyuges, violencia y maltrato que refirieron encontraron validación en lo declarado por el propio recurrente al absolver posiciones y en la declaración de parte a su cargo.
El tercero refiere que resulta indebido el valor probatorio asignado a la documental superveniente ofrecida por la parte actora. Considero en parte fundado este agravio, dado que hasta en el dictado de la sentencia el juez abordó su impugnación e insuficiente porque el contenido de la documental guarda relación con las restantes pruebas. El cuarto alega que su contraparte, al reconocer separarse del domicilio conyugal, los efectos de la sociedad conyugal cesaron en cuanto le hubieran favorecido. Yo estimo calificarla de inoperante porque la parte actora justificó el abandono del domicilio conyugal, y como quinto hace alusión de que no se puede hacer una partición de la sociedad conyugal si ésta se verificó en el convenio de divorcio voluntario celebrado, lo cual estimo inoperante porque la adjudicación de la cuota de gananciales a favor de la demandante no se abordó en la sentencia del divorcio voluntario y que subsistió a un disuelto al haber celebrado el matrimonio bajo el régimen de sociedad legal. Por lo expresado, propongo confirmar la sentencia. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 714-2023 se aprueba con firma por unanimidad. Seguimos con el TOCA 609-2023 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 13 de junio de 2023, deducido del expediente 359-2022, relativo a las diligencias de ejecución voluntaria con tramitación especial del Juzgado Quinto de lo Civil, Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Buenos días a todos. En el proyecto que someto a su consideración se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por el obligado alimentario en contra de la sentencia de fecha 13 de junio del año 2023. Esta dictada por la jueza quinta mixta de lo civil y familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en la que ésta fijó en concepto de alimentos provisionales la cantidad de 2.500 pesos moneda nacional sin centavos de forma mensual a favor de la promovente, quien es su hija, ya que se acreditó que se encuentra estudiando, teniendo por ende la presunción legal de necesitar los alimentos provisionales al tenor de lo que disponen los artículos 28 y 30, ambos del Código de Familia para el Estado de Yucatán. Ahora bien, se propone confirmar la sentencia de primer grado y declarar infundados por una parte e inoperantes por la otra los agravios que expresó el apelante, ya que la juzgadora de origen sí se encuentra facultada para fijar los alimentos provisionales únicamente con el material probatorio ofrecido por la peticionaria, toda vez que se acreditaron los requisitos que exige el artículo 705 del Código de Procedimientos Familiares del Estado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. De acuerdo con el proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se confirma por unanimidad el proyecto de TOCA 609-2023. Continuamos con el TOCA 733-2023 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación en contra de resolución de fecha 11 de agosto de 2023, deducido del expediente 773-2021, relativo al juicio ordinario familiar del juzgado segundo de oralidad familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este proyecto, que deriva del procedimiento ordinario familiar de guardia y custodia respecto de dos menores, seguido el proceso tras la audiencia principal, el hoy apelante interpuso incidente de falsedad de firmas, mismo que fue resuelto como improcedente el 11 de agosto de 2023. Dicha determinación constituye el objeto de estudio de esta resolución.
El recurrente argumentó que la decisión de primera instancia es incorrecta, ya que en las constancias procesales hay elementos de convicción que permiten identificar la falsedad de firmas alegada en 2 memoriales. Además, que la juez debió determinar la procedencia del incidente de falsedad con el fin de desahogar las pruebas correspondientes y probar la hipótesis planteada. Y finalmente, que la resolución es violatoria a sus derechos fundamentales de legalidad y debido proceso. El proyecto propone confirmar la resolución de primera instancia que declaró improcedente este incidente de falsedad de firmas, al estimar que el recurrente no presentó elementos de pruebas suficientes para comprobar la falsedad de firmas, toda vez que una captura de pantalla de una conversación a través de una plataforma de mensajes instantáneos y una tarjeta de presentación no resultan suficientes para demostrar que las firmas que van en los memoriales combatidos no son auténticas. Asimismo, en el proyecto recuerda que el desahogo de las pruebas no depende de la procedencia del incidente, porque la legislación obliga al promovente a ofrecer sus pruebas cuando se formula el incidente. En ese sentido, para el desahogo de la pericial en grafoscopía, el apelante debió solicitar los actos procesales que le permitieran perfeccionar su prueba antes de la audiencia principal, cuestión que no ocurrió. Ahora bien, si es cierto que la sentencia recurrida solo mencionó que no se tenían elementos de convicción, sin hacer una valoración individual y en conjunto, expresando por qué cada elemento era deficiente para lograr la convicción sobre la falsedad de firmas, en el proyecto se mencionan y analizan las constancias que obran en el expediente, determinándose que se trataba de constancias que no probaron los hechos que pretendían, al no ser apoyadas con otras pruebas que permitieran una valoración en conjunto y generar convicción en el juzgador. En tal virtud, aun cuando el agravio resulta parcialmente fundado, conforme a lo indicado, es igual insuficiente para modificar el sentido de la resolución. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto, A favor. teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 733-2023 se aprueba con firma por unanimidad. Se continúa con el TOCA 520-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 19 de mayo de 2023, dictada en el expediente 69-2023, relativo a las diligencias de ejecución voluntaria con tramitación especial del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En los antecedentes de este asunto, la jueza declaró procedentes las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por la acreedora alimentaria, decretando alimentos provisionales a su favor por la cantidad equivalente al 35% del total de los sueldos, emolumentos y demás prestaciones que devenga como empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social, el deudor alimentario, ordenando así también el embargo para garantizar dichos alimentos. En las diligencias de jurisdicción voluntaria de alimentos, los juzgadores tienen la obligación de dictar estos de manera precautoria, fuera de juicio, con los medios probatorios que tengan a su alcance, sin que esto implique una transgresión al derecho de audiencia que le asiste al deudor alimentista, pues la pensión solicitada, al tener carácter de provisional, puede ser combatida mediante juicio contencioso por el que estime que le afecta sin motivo legal. Es por ello que no era necesario que el deudor alimentario estuviera presente en la audiencia preliminar, ni mucho menos que la jueza recabara pruebas para decretarla, ya que la misma urgencia la obligó a establecerlo, pudiendo el deudor alimentario combatir su fijación por la vía contenciosa. Por tanto, se propone confirmar el auto apelado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 520-2023 se aprueba con firma por unanimidad.
Seguimos con el TOCA 548-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativa al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 8 de junio de 2023 dictada en el expediente 476-2017, relativo al juicio ordinario familiar de juzgado segundo de oralidad familiar, turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. La juez determinó que resultaba procedente en el juicio instado por la señora, la madre de la menor de edad, determinando que el demandado es el padre biológico del ciudadano de referencia, así como de los menores de edad, por lo que se decretó la rectificación parcial del acta de nacimiento, siendo que sobre los puntos que se reclamaron en los agravios, se condenó al demandado al pago de la pensión alimenticia en favor de ambos menores de edad, obligación que se determinó ejecutar mediante el aseguramiento en vía del embargo a la cantidad líquida que resulte del 50% del total de percepciones que reciba mensualmente como jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se ordenó al demandado completar la cantidad que falta hasta cubrir la referida suma. Como garantía de los mismos, se fijó la cantidad equivalente a 3 meses de manutención y por conceptos de alimentos retroactivos, se le condenó a pagar la suma al efecto precisada en el plazo de 30 días hábiles a los que quedara notificada de dicha sentencia. Se dejaron a salvo los derechos alimentarios del ciudadano mayor de edad e hijo biológico del demandado para que los ejercitara por la vía y forma legal que correspondiera, y se absolvió al demandado del reconocimiento de paternidad y filiación respecto del ciudadano cuya filiación genética no se acreditó respecto de aquel. En el primer agravio, me parece que hay que determinarlo como inoperante, pues de su lectura y de la lectura de la demanda de origen se apresa que la actora promovió la acción familiar de reconocimiento de paternidad que fue admitida por la juez mediante el aval de la vía ordinaria en la materia, puntualizándose en el fallo que el nombre completo del procedimiento que se llevó a cabo y en el cual participó en todas sus fases el hoy inconforme fue el juicio ordinario oral familiar de reconocimiento de paternidad y filiación. El segundo me parece es infundado, ya que de la lectura del escrito de demanda se advierte que en este la demandante mencionó que ella se había hecho cargo primordialmente de sus 4 hijos, habitando todos en su domicilio particular. Al determinar el derecho y con ello el monto de la pensión alimenticia, tanto la que podría tildarse como definitiva como la propiamente catalogada como retroactiva, la juez únicamente tasó las cantidades que por ambos conceptos recibirá el hijo mayor de edad hasta el límite temporal en el que cumplió la mayoría de edad legal. Por lo que, al no acatar lo proveído en fecha de 17 de abril de 2023, la juez del conocimiento no le fijó alimentos a su favor a partir del mes siguiente al que cumplió la mayoría de edad legal, determinación que guarda congruencia tanto por lo razonado en la parte final de la foja 41 de la sentencia que se revisa como por lo estipulado en el punto resolutivo 16º en el que se dejaron a salvo los derechos alimentarios de dicho acreedor mayor de edad para que por la vía y forma legal aplicables los hiciera valer. El agravio tercero me parece que es inoperante también al sostenerse en una premisa falsa. El quinto, en mi opinión, es infundado, pues la actora precisó una cantidad de dinero, refirió para así contabilizar el monto de los alimentos retroactivos que le corresponderían únicamente al infante, que infirió en vista de su edad biológica, suma que no resultó incongruente con lo que falló la jueza al respecto. Los dos últimos motivos de disenso, el cuarto y el sexto, se encuentran estrechamente relacionados, por lo que por cuestión de técnica jurídica se estudiaron en conjunto y se consideró que el recurrente ha sido accionista de la empresa de referencia durante varios años continuos, lapso en el que se ha mantenido como administrador de 3 vehículos dedicados al servicio de transporte de pasajeros, los cuales producirían cada uno ingresos al mes, por lo que se presume que por desempeñar personalmente dicha administración, lo que se corrobora por no haber negado este punto en lo absoluto, y por el contrario, por las referencias generales dadas por los testigos que declararon en el procedimiento, se estima que tal ocupación sí le genera ingresos económicos, pues no se entendería lo contrario si, como insiste en señalar el apelante, que por sus condiciones físicas ya no puede desempeñarse como chofer de ellos. Y sin embargo, aún así se encargaría de administrar la debida prestación de dicho servicio. A tal presunción de ingresos debe sumársele el hecho de que en ningún momento señaló que hubiera dejado de poseer los bienes automotores, incluidos los 2 camiones que se refieren en el fallo, y contrario al invocado por el apelante, no se observa acreditado en autos
que éste padezca la enfermedad a la que se refirió, siendo que aunque tuviera en modo alguno esta enfermedad, le habría impedido seguir administrando los 3 autobuses de uso comercial. En la misma sintonía, respecto de su cónyuge, adulta mayor de 60 años, tampoco se probó que ésta se encontrara en estado de necesidad o vulnerabilidad alguna, lo que se refuerza por el hecho de que su dependencia económica en relación con el apelante no fue suficientemente acreditada en el juicio. Respecto al que al fijarse los alimentos a favor de los acreedores menores de edad, tomando como parámetro el salario mínimo vigente en el año de 2023, que calculado al mes ascendía a 6,223 pesos con 20 centavos, se tiene que dicha pensión alimenticia es proporcional a las necesidades de dichos acreedores y a las posibilidades del deudor. Por lo tanto, se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, Favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 548-2023 se aprueba, confirma por unanimidad. A continuación tenemos el TOCA 748-2023 de la ponencia del magistrado tercero relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia 8 de septiembre de 2023 dictada en los actos del expediente 450-2020, vicio ordinario familiar de juzgado sexto de la unidad familiar del primer departamento oficial de Estado. Magistrado tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es la parte actora. La resolución impugnada es la sentencia en la que se decretó la guardia y custodia de los menores de edad a favor de la madre. Se fijó un régimen de convivencia de los niños para con el padre no custodio en la modalidad de visita supervisada por 6 meses. Se ordenó a los involucrados un proceso terapéutico de acercamiento familiar. Se determinó el régimen de convivencia ordinario, extraordinario y vacacional. Se decretaron alimentos para los niños y a cargo del actor, equivalente al 42% del total de los sueldos de este. Se condenó al actor a pagar una garantía. Se declaró que el uso del domicilio conyugal corresponde a la demandada y no se realizó especial condena de costos y gastos. En sus agravios, el apelante se queja de 4 cosas. Primero, de la guardia y custodia concedida a su contraparte, alegando que tal decisión se realizó únicamente con base en las denuncias que interpuso la demandada, a las que no se les dio continuidad. Asimismo, que de las pruebas aportadas no se desprendió en modo alguno que el apelante representa un peligro para sus hijos y, por el contrario, la madre de los niños cuenta con el apoyo de una persona ajena a la familia. Segundo, combate que con el régimen de convivencia fijado se limita el derecho de sus hijos, ya que lo sujeta a una supervisión y se coarta la iniciativa de ellos. Tercero, también alegó que para fijar el monto de la pensión alimenticia a su cargo, la juez no valoró que el apelante vive en la localidad donde reside el juzgado, pero labora de lunes a viernes en diverso municipio, pagando diversos gastos y que los ingresos que devenga por su empleo son los únicos con los que cuenta, por lo que el porcentaje fijado le resulta excesivo. Y por último, el apelante se inconforma de que se decretó el embargo de sus sueldos y también se fijó una cantidad de concepto de garantía. Estimo que son infundados los agravios por lo siguiente. Por lo que se refiere a la guardia y custodia, la juez fundó y motivó adecuadamente su determinación con base en las pruebas ofertadas y recabadas y no únicamente en las denuncias a que se refiere el apelante. Y el hecho de que la madre cuente con una persona de apoyo para el cuidado de los niños no disminuye su aptitud para tener la custodia de aquellos, porque sostener lo contrario implicaría atender a un parámetro que no está libre de prejuicios y estereotipos sobre la forma en que se debe ejercerse la maternidad. Respecto del régimen de convivencia, la decisión emitida resulta pegada a la legalidad, ya que facilita el desarrollo de una convivencia sana atendiendo a las circunstancias personales de los menores de edad, puesto que de la motivación de la juzgadora resulta claro que atendió precisamente el artículo 364 del Código de Familia para el Estado, al haber considerado los antecedentes de violencia invocados en contra de los menores de edad y ante la conveniencia de su fijación supervisada atento al interés superior de estos. Por lo que toca a la pensión alimenticia, el apelante incumplió con lo dispuesto por el artículo 283 del Código Procesal de la materia, ya que ninguna de las probanzas aportadas tuvieron el alcance de demostrar que la pensión a su cargo resulta excesiva en relación con los gastos alegados. Asimismo, el hecho de que labore fuera de la localidad de su domicilio sí fue tomado en consideración. No obstante, de las propias constancias, no se justificó que el obligado contara con diverso acreedor alimentario o alguna cuestión que mermara su productividad o limitara su capacidad física o de otra naturaleza para cumplir con su obligación. Entonces,
La juzgadora sí tomó en cuenta todos los elementos de convicción que le permitieron determinar la cantidad en concepto de pensión, atendiendo al principio de proporcionalidad. Perdón. En relación al embargo y a la fijación de una garantía, los agravios externados igualmente son infundados, ya que la retención salarial no constituye una garantía, sino solo una forma de obtener el cumplimiento oportuno, puesto que la garantía busca asegurar que ante algún hecho que genere la imposibilidad de que el deudor alimentario continúe con el pago de la pensión, la garantía se pueda cobrar a efecto de salvaguardar los alimentos, de ahí que dichas figuras persiguen finalidades distintas. Por lo anterior, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 748-2023. Seguimos con el TOCA 848-2023 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 10 de octubre de 2023, dictado en los actos del expediente 680-2017, relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales del juzgado cuarto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la voz. Muy bien, gracias. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora y la demandada. Esta última a través de su asesor jurídico patrono en contra de la sentencia dictada en el procedimiento de origen, en la cual se redujo el monto de la pensión alimenticia del 15 al 12% mensual sobre la cantidad líquida que resulte de los ingresos que reciba el deudor alimentario. Ahora bien, contrario a lo manifestado por la acreedora alimentaria, en la sentencia recurrida se tomaron en consideración tanto las posibilidades económicas del deudor como las necesidades de alimentos de la acreedora. Del mismo modo, y opuesto a lo señalado por la demandada, se aplicó la perspectiva de género al decretar una pensión compensatoria a su favor por haberse dedicado a las labores del hogar, al cuidado de su hija y a diversos trabajos informales, lo cual implicó un doble aporte al hogar. Por otra parte, y en cuanto a lo argumentado por el actor, se tiene que el juzgador de primera instancia sí tomó en consideración las pruebas desahogadas y las asimetrías de ambas partes para acreditar el monto de la pensión compensatoria en observancia a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Por lo tanto, al haber resultado infundados los agravios tanto del deudor como de la acreedora, se propone confirmar la sentencia impugnada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 848-2023. Continuamos con el TOCA 577-2023 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 13 de octubre de 2022, dictada en el expediente 416-2022, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, en la resolución impugnada, la jueza del conocimiento resolvió que había procedido las diligencias de jurisdicción voluntaria de tramitación especial y en consecuencia condenó al apelante a pagar a favor de su pareja y de su hija menor de edad una cantidad en concepto de pensión alimenticia mensual. Contra esta determinación, el deudor alimentario presentó recurso de apelación ante este órgano colegiado, en el que principalmente se inconformó porque la juez omitió fundar y motivar su sentencia, por lo que no cumplió con el artículo 16 constitucional, toda vez que la jueza no tomó en cuenta diversas circunstancias e información que omitió recabar, además de que existió una falta de valoración de las pruebas que obran en el expediente de origen, por ejemplo, el estudio socioeconómico. Además, señala que el monto
establecido de 4,000 pesos resulta elevado, toda vez que tiene más acreedores alimentarios, y para comprobarlo anexó a su recurso las actas de nacimiento de los demás menores de edad. Al respecto, señala que la jueza pudo ordenar que se fijara oficio al registro civil para recabar la información sobre los demás acreedores. Finalmente, señala que la jueza no fundó ni motivó su decisión porque omitió tomar en cuenta las posibilidades reales que tiene el deudor para proporcionar alimentos. En este caso, el proyecto propone confirmar la resolución porque considera que se presumía la necesidad de la hija menor de edad, acreedora alimentaria, para que se le suministraran alimentos. Asimismo, se señala que la jueza giró oficios a diversas autoridades con el fin de recabar información sobre el caudal del recurrente, y al tener esta información, particularmente un oficio de SAR y el estudio socioeconómico, se tiene que el recurrente cuenta con ingresos suficientes a partir de la actividad anual pesquera a la que se dedica. En ese sentido, de las operaciones que se realizaron, se tiene que la pensión alimenticia fijada equivale al 40% de sus ingresos, por lo que tiene el restante 60% para cubrir con sus necesidades personales. Y en consecuencia se propone confirmar la proporcionalidad de la pensión fijada. Por otro lado, el proyecto propone declarar inoperante el agravio relativo a que tiene otros acreedores alimentarios, ya que la jueza no recabó información adicional, y esta inoperancia se sustenta en el hecho de que, por un lado, la jueza sí recabó documentación, y por otro lado, las actas de nacimiento no fueron ofrecidas. Asimismo, el proyecto le recuerda al apelante, de acuerdo con los criterios que ha sustentado esta sala, que se dejan a salvo sus derechos para promover y reclamar en la vía contenciosa ordinaria lo que considere pertinente sobre el monto de la pensión alimenticia a partir de nuevos elementos que se puedan hacer valer. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 577-2023 se aprueba con firma por unanimidad. Seguimos con el TOCA 667-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 11 de julio de 2023, deducido del expediente 3838-2011, diligencias de devolución voluntaria del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En el auto impugnado se resolvieron 3 cosas principalmente. No acceder a la cesación de pensión alimenticia solicitada por el deudor en virtud de que uno de los acreedores ya es mayor de edad, y se dejaron a salvo sus derechos para que lo solicitara en la vía y forma legal correspondientes. Se aprobaron los incrementos de la pensión alimenticia del año 2013 al año 2022 que solicitó la parte acreedora, y en tal virtud se fijaron los adeudos de pensión alimenticia y se requirió su pago al deudor. Es quien comparece a interponer el recurso de apelación y va haciendo diversas, se queja realmente de las 3 determinaciones que se hacen en la resolución correspondiente. En cuanto al agravio vinculado a la negativa de cesar la pensión a su cargo respecto del acreedor que él aduce es mayor de edad, se debe declarar infundado debido a que le asiste la razón al juez del conocimiento. Ya se hizo un estudio por esta sala previamente, hay incluso por ahí algún precedente en el que se sostuvo que tiene que hacerlo valer en un procedimiento autónomo en el cual su acreedor alimentista pueda comparecer a escuchar, para ser escuchado y defenderse al respecto. Por lo tanto, ese agravio es infundado. En respecto de la queja, en cuanto a que él ofreció diversas pruebas, y por eso se actualizó la pensión y se le condenó erróneamente,
De la revisión del escrito de contestación a la vista que se le dio cuando los acreedores vinieron a solicitar el aumento de pensión alimenticia, se advierte que el deudor alimentista en ninguna parte de su escrito y ninguna de las pruebas que ofreció van dirigidas a desvirtuar que que no aumentaron sus ingresos en proporción con el salario mínimo fijado. Por lo tanto, en ese sentido, estuvo correcto el juez de primera instancia al actualizar la pensión por cuanto no constaba que sus ingresos no fueron incrementando en esta proporción. Ahora bien, le asiste la razón al impetrante en cuanto a que, previo a señalar cuál era la cantidad que debía de pagar, se debieron haber analizado las pruebas que ofreció. Hay por allá unas cuestiones relativas a un acuerdo que alude el impetrante, hizo un acuerdo verbal con la madre de sus acreedores en su representación porque eran menores de edad, pero este acuerdo no fue debidamente probado. Por lo tanto, no se pueden tomar en cuenta todas esas probanzas por diversas razones que se van estableciendo en el proyecto. Y me parece que, pues, si bien son fundados esencialmente los agravios, también son insuficientes para revocar. Por lo tanto, propongo nada más modificar el fallo a fin de darle respuesta respecto de dichas probanzas al deudor alimentista, pero el efecto va a ser el mismo. Se sostienen las actualizaciones y se mantiene la cantidad que debe de pagar en virtud de no haberlo hecho con anterioridad. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 667-2023. Sigue el TOCA 658-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 25 de agosto de 2023, dictado en los autos del expediente 209-2018, juicio ordinario civil y juzgado primero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tiene uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este caso, el apelante es el promovente. La resolución impugnada es la sentencia de fecha 25 de agosto del año 2023. Y en los agravios, el primer motivo de inconformidad es que el recurrente aduce que la juzgadora no realizó una correcta valoración de la prueba testimonial que ofreció, el cual considero resulta infundado e inoperante, ya que los atestes no manifestaron las situaciones de modo, tiempo y lugar y cómo se enteraron sobre los hechos sobre los cuales se testiguaron. Es decir, los testigos no señalaron en qué condiciones objetivas del lugar, tiempo y modo adquirieron el conocimiento de los hechos atestiguados, así como no aludieron a todos los elementos de la acción, lo cual demerita la credibilidad de sus declaraciones por ser imprecisas. Como segundo motivo de inconformidad, invoca que con la prueba de confesión ficta acreditó la acción. Para un servidor resulta infundado, ya que si bien con la confesión ficta se pudo probar todos los hechos relacionados con la compraventa y que le dieron la propiedad al promovente, también lo es que no pudo ser concatenada con algún otro medio de prueba que le otorgara valor probatorio, pues tal reconocimiento fue a manera de presunción. Y como tercer motivo de inconformidad, el demandante aduce que los órganos jurisdiccionales deberán velar y adoptar medidas para garantizar que los adultos mayores gocen de una vivienda digna. En mi opinión, no acreditó en autos el estado de vulnerabilidad que aduce el recurrente, pues no todos los adultos mayores son vulnerables y el demandante no demostró con prueba alguna perfeccionada en autos encontrarse en estado de vulnerabilidad. Por lo anterior, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA
658-2023. Seguimos con el TOCA 588-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 2 de junio de 2023, deducido del expediente 144 de 2020, relativo al juicio ordinario civil, juzgado primero mixto de civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la voz. Muchas gracias. En el auto impugnado se determinó que la oferente de una prueba no había, la parte oferente de una prueba no había cumplido con la prevención de exhibir en tiempo los interrogatorios relativos a sus testigos, por cuanto en el interrogatorio que exhibió aparecía que era dirigido para que respondieran los testigos y ponen ahí los nombres y que no eran ellos los que se habían ofrecido. La parte oferente de la prueba se queja de la determinación, dice que es contraria a derecho porque se puede apreciar que sí se refiere a las mismas personas. A mi juicio, le asiste la razón a la parte oferente. Sí, me parece que hubo un error en el juzgado a la hora de revisar si son las mismas personas los testigos propuestos. Por lo tanto, se declaran fundados los agravios y se debe de tener por cumplida la prevención pero también podemos ver que el término de prueba ya feneció, entonces por lo tanto se le debemos de dejar a salvo sus derechos a la parte oferente para que solicite la prórroga correspondiente. Secretaria. Disculpa, magistrada, el sentido sería Modificar, disculpa, creo que no lo dije. Sí, sería Gracias. modificar para el efecto de que se le tenga cumpliendo la prevención, pero en virtud de que ya feneció el término probatorio, se le dejen a salvo sus derechos para que los haga, para que solicite la prórroga correspondiente. Gracias. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 588-2023. Sigue el TOCA 705-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 14 de agosto de 2023, deducido del expediente 42-2021, relativo al juicio ordinario civil del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es el promovente del juicio. La resolución impugnada es la determinación del 14 de agosto del 2023 y en los agravios el recurrente señala que exhibió el certificado de inscripción vigente del inmueble motivo de la litis, el cual estima constituye el documento fundatorio de su acción y del que se advierte que está inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán desde el 26 de junio del 2018. Alega que él señaló como causa generadora de su posesión el acta de cambio de cesión de derechos de fecha 7 de julio de 1990, por lo que desde esa fecha, ante la vista de todos los vecinos, tomó posesión del mismo, por lo que estima que sí demostró el origen de la posesión con dicha documental que concatenada con la testimonial ofrecida, acreditan que la posesión que alega detenta se originó en la forma que sostuvo en su escrito inicial de demanda. Señala que le causa agravio el hecho de que no se le hubiera dado valor probatorio el historial de los recibos de pago por el suministro de energía eléctrica, ya que de ellos se pueden observar los datos del inmueble, así como de la persona cuyo nombre se encuentran. También alega que se demostraron con las testimoniales los restantes elementos de la prescripción al estar concatenadas con la prueba de reconocimiento e inspección judicial, siendo coincidente su resultado con la narración de los testigos. Para un servidor son infundados dichos agravios, ya que las pruebas no resultaron idóneas ni suficientes para acreditar los extremos que pretendía probar el demandante, ya que el concepto de propietario no quedó plenamente probado en autos, pues no se demostró cuál es la causa generadora de la posesión que detenta sobre el bien inmueble, mismo que constituye el elemento esencial de la acción instada, siendo que el certificado de inscripción vigente y el acta de cambio de cesión de derechos de fecha 7 de julio de 1990 no resulta suficiente para tener por acreditado dicho elemento, toda vez que el primero no constituye en sí mismo un acto traslativo de dominio, a más de que en el mismo aparece como propietario el demandado y no el promovente, y en el caso del acta, esta no genera certidumbre respecto a su eficacia para la acreditación del concepto de propietario,
ya que las firmas de los intervinientes se advierten que son copia fotostática, al igual que el resto del documento, y la firma del promovente corresponde a una rúbrica original puesta a tinta, y en cuanto a las pruebas testimoniales, estas no tuvieron el alcance probatorio. Asimismo, debían infundadas las manifestaciones relativas a la valoración del historial de pagos del servicio de suministro de energía eléctrica, ya que dicha documental es ineficaz para acreditar que la posesión alega detenta la ha tenido de manera pública, pacífica y continua, y en concepto de propietario, puesto que solo justifican el pago del servicio en los meses a que tales documentos se refieren, sin que ellos se desprenda que él mismo haya poseído el tablaje catastral con dichas características. Asimismo, resultan inoperantes los agravios, ya que el hecho de que no hubiera sido acreditado el primer elemento de la acción hace innecesario el estudio de los demás elementos que la ley establece, pues aun y cuando se hubiera analizado la acreditación de cada uno de los elementos restantes, ello en nada variaría el resultado del estudio realizado. Por lo expresado, propongo confirmar la resolución combativa. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Gracias. Magistrada segunda. A favor, perdón. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 705-2023 se aprueba con firma por unanimidad. Continúa el TOCA 798-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 5 de julio de 2023, dictado en el expediente 640-2015, vicio ordinario civil y juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Este procedimiento, el auto impugnado, deviene de un procedimiento que es el juicio ordinario civil en ejercicio de una acción de nulidad de un contrato de donación formalizado en escritura pública. Cabe señalar que el auto impugnado fue dictado en etapa de ejecución de sentencia. En él, la juez de primera instancia no accedió a la petición realizada por el hoy inconforme en el sentido de que se cancelara una escritura pública diversa y ajena a la de la controversia. Lo anterior debido a que dicha juzgadora consideró que se vulneraría la garantía de audiencia de terceros que no fueran escuchados ni vencidos en el procedimiento de origen, toda vez que en la sentencia definitiva que se emitió no se debatió acerca de la validez del instrumento público a que se refería el peticionario de esa solicitud, por lo que dejó a salvo los derechos de la parte ejecutante para que pudiera controvertir la eficacia del documento que fue en materia del juicio de origen. De igual forma, la juez de la causa consideró importante destacar que la parte actora había sido omisa en exhibir la fianza que hubiera permitido que se inscribiera en el registro público una anotación marginal, mediante la cual se habría evitado que los predios vinculados con la controversia judicial pasaran a terceros. El agravio es la parte actora y ejecutante quien comparece a interponer el recurso de apelación, y a mi juicio el primer agravio debe ser decretado como inoperante, toda vez que del auto impugnado se aprecia con claridad que lo señalado por dicha autoridad respecto al pago de la fianza tenía como objeto el hacer notar a la parte recurrente que desde el inicio del procedimiento se encontró en aptitud de solicitar la anotación marginal respectiva, la cual se ordenaría después de que se realizara el pago de la fianza correspondiente, lo cual no le causa agravio alguno ese señalamiento, pues el mismo no consiste en una determinación realmente, ya que únicamente le indicó lo que pudo haber hecho y no se ejercitó. En cuanto al segundo agravio, a mi juicio son infundados porque la entonces tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó el criterio de que la autoridad de la cosa juzgada emanada de una sentencia que haya causado ejecutoria únicamente puede oponerse frente a quienes fueron partes en el litigio en que aquella se dictó y no frente a terceros extraños a quienes no puede causar perjuicios por no habérseles oído en defensa en la contienda. Por lo tanto, no había lugar a que se ordenara la cancelación de una escritura pública diversa a la que fue materia de la litis en la sentencia definitiva, dado que la institución de cosa juzgada no tiene el alcance de perjudicar a cosas o personas que no tuvieron injerencia alguna en el litigio del cual proviene y contra lo cual los sujetos que pudieran resentir algún perjuicio no estuvieron en condiciones de establecer una defensa acorde con las garantías y derechos previstos en nuestra Carta Magna.
por lo que fue correcto que se considerara que el acto jurídico que no fue materia de análisis en la sentencia definitiva correspondiente se mantenga firme mientras no se resuelva sobre la nulidad del mismo en un juicio contradictorio, en el que se oiga a las partes y se decida lo que en derecho corresponda. En cuanto al tercer agravio, me parece también infundado dicho motivo de inconformidad, puesto que la juez no se pronunció respecto del derecho real que dice tener el apelante respecto de los bienes inmuebles, lo cual es adecuado y comprensible, ya que en el litigio de origen se analizó una acción que por su naturaleza es diversa de aquella en la que su objeto lo constituye el examen de un derecho de propiedad. De ello que se afirme que no existe afectación alguna al derecho de propiedad que dice tener el impetrante, por la sencilla razón de que el auto combatido deriva de la ejecución de una sentencia que solo se ocupó de las cuestiones que fueron materia de la litis en ese procedimiento. Y por lo mismo, el derecho real que asegura tener el impetrante es ineficaz para sustentar sus motivos de disenso, en tanto la controversia reclamada ventiló derechos distintos al de propiedad, sino se trataba de una acción de nulidad, por lo que lo resuelto en el auto apelado de modo alguno prejuzga o nulifica el derecho que la parte apelante sostiene le asiste. Es totalmente distinto. Debiéndose precisar que si en el punto resolutivo tercero de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento de origen se estableció quien debía quedar como propietaria de los 3 inmuebles relacionados con la escritura pública que se declaró nula, esto debe ser visto desde la perspectiva de que dichos puntos resolutivos fueron dictados específicamente en esa controversia litigiosa. Por ende, debe entenderse bajo el contexto de la relación jurídica que existe entre las partes, por lo que lo determinado en dicho punto resolutivo no resulta oponible en contra de terceros que no formaron parte del procedimiento y que no tuvieron la oportunidad de defenderse. En cuanto al cuarto agravio, primero debe establecerse que atendiendo a la causa de pedir, se advierte que la parte recurrente, aun y cuando hizo referencia en sus agravios a una indebida aplicación del control constitucional, lo que pretendía era alegar que la juez del conocimiento realizó una incorrecta ponderación de los derechos de propiedad respecto a los bienes inmuebles relacionados con la escritura pública que se declaró nula. En este sentido, y precisado ello, debe declararse inoperantes los argumentos que vertió la parte inconforme, ya que parte de una premisa falsa al considerar que la juez del conocimiento hizo un estudio referente a quien tenía un mejor derecho de propiedad en lo que se refiere a esos bienes raíces. Pues insiste que lo que se resolvió en la controversia es sobre la nulidad de una diversa escritura pública, por lo que esa ponderación de derechos de propiedad resulta ser aquella que en el auto recurrido la juez determinó que tendría que hacerse valer en un nuevo procedimiento. Ella no lo hizo, ya que en el juicio de origen la litis se limitó en determinar si una escritura pública debía ser declarada nula o no. Por lo tanto, debe confirmarse el auto impugnado. Se procede a solicitar sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 798-2023 se aprueba con firma por unanimidad. Seguimos con el TOCA 331-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 14 de marzo 2023, dictado en los autos del expediente 14-2020, juicio ordinario civil del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En este procedimiento se ejercitó una acción pauliana, la cual se declaró procedente y por lo tanto se ordenó la anulación de una escritura de contrato de donación celebrado entre los demandados. Y es aquí la parte demandada quien viene a interponer su recurso de apelación en contra de dicha sentencia. En cuanto a su primer agravio, me parece que se deben de calificar como inoperantes, en virtud de que fueron enderezados de forma genérica, siendo que en materia civil y en esta instancia es necesario que la parte recurrente sea clara al expresar el agravio del que se duele y con motivo de la resolución impugnada, y en el presente caso el apelante no controvirtió la motivación expuesta en la sentencia combatida. Realmente no hay un agravio o un razonamiento real en cuanto a cómo le habría afectado la sentencia.
El segundo agravio me parece que es infundado porque se debe tener presente que el hecho de que la donación se haya realizado con reconocimiento de gravámenes, esto no la convierte en un acto oneroso, como señala el apelante, pues el artículo 1480 del Código Civil no dispone que la donación es onerosa cuando simplemente sobre el bien que sea materia de su operación pesen gravámenes, sino que lo es cuando impone algunos gravámenes a la donataria y en la especie no se advierte que en el contrato de referencia se haya asignado a esta alguna las cargas o las deudas. Toda vez que en las cláusulas quinta y séptima del contrato base de la acción se estipuló respectivamente que la donación se efectuaba a título gratuito, en virtud de que la donataria no entregaría ni cantidad ni cosa alguna, y que sería el donante quien se haría cargo de liquidar los gravámenes que pesaban sobre el bien relacionado con la controversia judicial, lo que hace evidente que la donación no fue onerosa, sino gratuita. En cuanto al tercer agravio, los estimo fundados pero insuficientes, en virtud de que debe precisarse que las sumas de dinero cuyo pago reclama la parte actora y por las que se solicita que el bien raíz propiedad del actor regresen al patrimonio de este derivan del incumplimiento de un convenio transaccional en el que figuraron una persona ajena al procedimiento como deudora principal y el recurrente como deudor solidario. Por tal motivo, la juez de la causa debió establecer si la deudora contaba con bienes para responder el adeudo, toda vez que siguiendo lo establecido en diversas jurisprudencias, no puede declararse la nulidad del acto jurídico que se afirma. Pero la insuficiencia de los agravios estriba en que la insolvencia de los deudores constituye un acto negativo que no le corresponde al actor demostrar. Y en ese sentido, se hace el estudio correspondiente. Por lo tanto, propongo confirmar la resolución impugnada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta. A favor. Quedó con firma, ¿verdad? Sí, abogada. Magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 331-2023. Se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión. Continuando con la convocatoria, tenemos como inciso B la programación de la siguiente sesión ordinaria. Para ello, en atención a la agenda, la próxima se realizaría el día 6 de marzo de 2024 a las 10 de la mañana. ¿Les parece? Queda confirmada Gracias. Queda confirmada la sesión ordinaria el 6 de marzo de 2024 a las 10 de la mañana. Siguiendo como el punto número 3, asuntos generales. Y como adjunto general, tenemos que el magistrado tercero de la sala licenciado en Derecho, Alberto Salón Vente, como ponente en el TOCA 870-2023, que se sesionó en fecha 21 de febrero de 2024, invocó el precedente con clave de control y rubro siguiente. Precedente PA-SCF 2-102-015 familiar. Abuelos, legitimación procesal e interés jurídico en las acciones y pretensiones promovidas por ellos. Acumulándose con ello el tercer criterio de aplicación, en tal virtud, este cuerpo colegiado en esta sesión declara formalmente obligatorio el citado precedente, al cual se le asigna como nueva clave de control PO-SCF 94024 familiar, conservando el rubro y texto correspondiente. En consecuencia, esta Secretaría procederá a remitir a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Estimación de Precedentes de este tribunal la correspondiente certificación y el archivo magnético del precedente obligatorio aprobado. E igualmente se comunicará el mismo a las demás autoridades correspondientes. Y como punto 4 tenemos el cierre de la sesión. Magistrado presidente, proceda. Muchas gracias. Pues bueno, una vez concluidos todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida esta cuarta sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenos días.